La siguiente charla, y les recomiendo también a los nuevos participantes que sigamos el ejemplo del doctor Daes. Voy a invitar al doctor Charles Bermúdez, él es cirujano general, hace parte del grupo de pared de la Clínica del Country de La Colina y es el presidente actual de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Doctor Bermúdez va a hablar de la prehabilitación de pacientes sometidos a reconstrucción de pared abdominal. Bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es realmente un placer cumplir esta cita que nos habíamos puesto hace como 2 años y ver cómo finalmente el auditorio está lleno para hablar de temas que nos apasionan. Y digo que nos apasionan a mí particularmente porque vamos a hablar de prehabilitación. La mayoría sabe pues que comparto un gusto no solamente por la cirugía, sino por temas nutricionales. Y hoy claramente para nosotros es supremamente importante no solamente operar bien al paciente, sino garantizar que esa cirugía que yo hice de forma excelente se mantenga en el tiempo y al paciente le vaya bien. Les presento a Pedro. Pedro fue un paciente que llegó a una de nuestras clínicas hace 4 años. Pedro sufrió una herida por proyectil de arma de fuego toracoabdominal cruzada y llegó a la clínica, lo subimos a salas de cirugía. En salas de cirugía hizo un paro entrando a salas, hubo que hacer una toracotomía, clampeo de aorta, laparotomía, reanimación con 25 unidades de glóbulos rojos, abdomen abierto, sutura de la arteria y la vena ilíaca. Pedro salió a UCI, después de UCI múltiples fístulas, luego de 4 meses de hospitalización se fue para la casa con nutrición parenteral por 5 meses. Después de 5 meses decidimos llevarlo a reconstruir su tracto gastrointestinal. Nos acompañó el doctor Ospina y después de una cirugía de 6 horas, este es Pedro en su primer día posoperatorio. Nosotros salimos felices de la cirugía porque pudimos restituir el tránsito gastrointestinal de Pedro, pudimos cerrar su abdomen, pero al otro día yo me hice una pregunta al ver 20 bombas de infusión colgadas, a Pedro intubado, con soporte, orinando poquito. ¿Será que yo hice todo lo posible para que a este paciente le fuera lo mejor? Probablemente quirúrgicamente sí. Me llevé a un maestro, como muy bien Mauricio nos mencionó, pero de pronto hoy digo, pude haber hecho otras cosas para haber puesto a Pedro en óptimas condiciones para cirugía. Y aunque nos fue bien, de pronto nos pudiera haber ido mejor. Y en ese orden de ideas vamos a hablar de prehabilitación. La idea es que este no es un concepto nuevo y el doctor Daes nos mostraba unas fotos de profesores míos que ya habían escrito ese artículo. Este artículo tiene más de 20 años, fue publicado en una revista que se llamaba Quirúrgica en su época y hablaba de fatiga posoperatoria. Fatiga posoperatoria como esa entidad del paciente que es bien operado, que le iba los primeros días bien, pero se quedaba en UCI, larvado, y después de 20 días empezaban las infecciones, y comúnmente uno decía, doctor Espina, el paciente no arranca, algo le pasa. Y de golpe, no veo al doctor Moreno, el paciente después de un mes, mes y medio de hospitalización, el paciente fallecía, y decía el doctor Moreno, se le acabó la gasolina al paciente. Era esa fatiga, era esa capacidad de no adaptarse que tenía el paciente para responder a todo lo que hacíamos. Y en ese orden de ideas, para poder hablar de prehabilitación, tenemos que remontarnos a temas fisiológicos. Y en 1942, Sir David Patton Cuthbertson nos hablaba de esto, de la respuesta metabólica al estrés o la respuesta metabólica al trauma, que es base fundamental para entender todos los mecanismos que yo quiero plantear en el paciente quirúrgico. Y vemos cómo él hablaba inicialmente de una fase EP, de una fase de merma, de una fase de crecimiento, de muerte inminente. Y hacía el símil con la ola en el momento en que choca con la playa y retorna al mar. El choque con la playa, el trauma. Y era un momento de hipometabolismo. Luego, una fase secundaria que se llama fase flow, de flujo, hipermetabólica, donde el paciente responde y está dando estigmas de vida, que es el momento en que el mar vuelve a atacar la playa y es el segundo hit que busca la reanimación. Y años más tarde, Moore le daría una nueva fase, que es la fase anabólica o de recuperación, que es donde queremos influir, y es la fase que puede tardar meses, pero que entre menos tarde puedo llevar al paciente más rápidamente a recobrar su vida normal. Y este es otro autor que me gusta mucho, y él es médico, o era médico y filósofo alemán, Hans Seyle. Y Hans Seyle hablaba del nivel de resistencia normal del cuerpo ante la adversidad. Y ven cómo él al principio mostraba también un evento de merma,
una reacción al trauma. Selie es el padre del estrés. Él decía o dice que todos debemos tener un nivel básico de estrés, es el nivel de alertamiento que nos permite responder a las actividades diarias. Luego, una adaptación, que es un estado de resistencia, y si no hacemos nada o el cuerpo no se adapta, finalmente un estado de agotamiento y muerte. ¿Qué hemos hecho los médicos para tratar este estado de agotamiento? Básicamente crear el cuidado intensivo, que lo que hacemos, doctor Tomás, simplemente es prolongar esa resistencia, tratando de que el cuerpo se recupere. Y eso muy bien lo sabía Darwin, que decía que el cuerpo de las personas se adaptan de dos formas. Una, de forma genotípica y que va a pasar por muchos años, o la otra es modificando su ambiente. Nosotros hoy modificamos el ambiente y la prehabilitación quirúrgica lo que busca es modificar ese ambiente hormonal del paciente para que responda mejor a una injuria que le vamos a proporcionar. Y de esta forma, yo lo que tengo es una respuesta adaptativa al estrés. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito que el paciente se inflame. Yo tengo un agente estresor y yo necesito una respuesta inicialmente inflamatoria y luego antiinflamatoria para tener una adecuada respuesta. Que si alguna de esas dos es viciosa, pues voy a tener malos resultados. Si yo me inflamo demasiado y hago un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, puedo llegar a disfunción orgánica. O si la respuesta antiinflamatoria es mayor, pues tengo alergia, complicaciones, infecciones y el paciente finalmente en el tiempo va a morir y eso es lo que queremos evitar. Cuando hablamos entonces de prehabilitación, básicamente es mejorar esa capacidad funcional del paciente. Queremos ponerlo en óptimas condiciones en el tiempo para que su respuesta sea mejor. ¿Ante qué? Ante ese evento estresante, y el evento estresante va a ser la cirugía. Claramente hay cirugías que no generan mayor estrés y eso lo vamos a ver más adelante. Pero vean cómo la capacidad funcional en el paciente que no recibe una prehabilitación es menor y la recuperación en el posoperatorio es mucho menor y toma más tiempo que el paciente que recibe una prehabilitación. Y se ha estimado en artículos que aquí están recortados que hasta el 40% de la capacidad funcional del paciente es capaz de mejorarse con técnicas de prehabilitación. ¿Quién no quiere un 40% de mejora en sus resultados? Yo creo que no tengo que preguntárselo. En ese orden de ideas, sabemos hoy que el trauma quirúrgico suma muchos factores estresantes, muchos, y los vamos a describir algunos. Esa aptitud aeróbica y el estado nutricional van a promover una capacidad de adaptación, que el paciente tenga una mejor respuesta y pueda adaptarse. ¿Por qué? Porque para algunos de nosotros a veces la cirugía es una más, es un momento en el tiempo, pero para el paciente es un momento único, irrepetible e importante. El paciente no duerme, el paciente se estresa, el paciente no come, el paciente está poniendo su vida en nuestras manos. A veces para nosotros es eso, una cirugía más y salimos contentos, pero realmente la pregunta es la que les manifesté al principio. ¿Estamos haciendo todo para que a ese paciente le vaya lo mejor posible? Bien. Y claramente tenemos pacientes de riesgo, pacientes lábiles, frágiles, que hoy nos enfrentamos todos los días. Hoy no solamente deberíamos tener, doctor Dáez, su especialidad en vascular, en cirugía mínimamente invasiva, sino en cirugía geriátrica probablemente, porque la población, y aquí está demostrado en este estudio, miren cómo, en comparación desde el 2001, la población adulta mayor ha ido creciendo y cada día operamos pacientes mayores con mayores riesgos, mayores comorbilidades y mayores problemas en el posoperatorio. Y de esta forma han salido en cirugía distintas variables y pueden ver cómo a este señor lo están prehabilitando para llevar a cirugía. Lo que están buscando es la óptima condición, mejorar una respuesta. No es solamente programarlo y operarlo el día propuesto, sino lograr los mejores resultados. Y de esta forma nosotros también desde la Asociación de Nutriciones, es un artículo que acaba de salir publicado, nos reunimos a hablar de varias cosas, dentro de ellos inmunonutrición. Ahorita vamos a hablar de pared abdominal donde este tema no está todavía, pero este artículo está disponible donde indica en qué pacientes debería dar uno inmunonutrientes que sabemos hoy que mejoran la respuesta inflamatoria del paciente, mejorando las cosas como disminución de fístulas, disminución de infecciones, disminución de mortalidad, reintegro mucho más rápido a la actividad diaria y menor incapacidad, por lo tanto, menores costos. Y esta es una publicación de Paul Wismeyer, él es anestesiólogo de Duke, donde en Estados Unidos muestra cómo la terapia nutricional bien indicada en el paciente quirúrgico disminuye estancia hospitalaria, disminuye mortalidad
Y miren esto, cómo disminuye costos. Por cada dólar que yo invierto en prehabilitación y en terapia nutricional en el paciente con ciertas condiciones que va a cirugía, me estoy ahorrando $52. Es decir, es una terapia costo efectiva y demostrada. Pero, ¿esto realmente se aplica en pared abdominal? Porque es que pared abdominal muchas veces es cirugía de superficie. Pues sí. ¿Por qué? Porque lo que nosotros manejamos en el paciente abdomen complejo o abdomen catastrófico es esto, es un paciente desacondicionado, es un paciente que está malnutrido, es un paciente que ha tenido una inflamación crónica, que ha hecho que su cicatrización sea deficiente, es un paciente que ha tenido múltiples infecciones, no solamente por la peritonitis secundaria a la fístula, sino infecciones por catéteres, infecciones urinarias, neumonías, y es un paciente que tiene múltiples comorbilidades. Este es un paciente propio. Fue el paciente que les comenté al principio con el doctor Ospina. Y entonces tenemos lo que muchos autores han llamado el círculo vicioso de la hernia. El círculo vicioso de la hernia no es nada más que la corrección, una infección del sitio operatorio, la readmisión, esto trae recurrencia, una nueva cirugía, una nueva infección del sitio operatorio y esto se va repitiendo. ¿Por qué es importante? Porque esto ya está escrito. Y está escrito hablando de costos y comorbilidades. En este estudio, donde estudiaron en Estados Unidos más de 300,000 pacientes quirúrgicos las causas de readmisión, resulta que el 38% de los pacientes readmitidos eran de cirugía de abdomen complejo. La segunda causa de readmisión en el paciente quirúrgico en Estados Unidos era paciente de cirugía de abdomen catastrófico o abdomen complejo. Entonces, hay que prevenir ese círculo vicioso, hay que romperlo. Y claramente esto está influenciado y visto metabólicamente desde el punto de la hiperglicemia. Una hiperglicemia que en el paciente que es sometido a estrés, en el paciente programado, es una hiperglicemia multifactorial. ¿Por qué? Por aumento de la estimulación simpática, que lleva al aumento de unas hormonas contrarreguladoras, y doctora Ayala, yo sé que usted es PhD en todos estos temas, entonces por favor no me va a corregir, pero la idea es que aumenta el cortisol, aumentan catecolaminas, hormonas de crecimiento y glucagón. Aumentando de esta forma citocinas inflamatorias, principalmente interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que van a estar directamente relacionados con esa hiperglicemia postrauma, que es más dañina que la hiperglicemia del paciente diabético. Y vemos cómo esa respuesta hormonal cambia completamente el metabolismo del paciente. Y de esta forma nosotros hoy sabemos que podemos cambiar el sustrato energético del paciente de acuerdo al momento hormonal, al momento metabólico y al estado catabólico de hiperdinamia del paciente. Y tenemos cómo esa respuesta hormonal aumenta la lipólisis, que va a aumentar la producción de ácidos grasos libres, que en el hígado van a generar gluconeogénesis, aumento del lactato y de aminoácidos por esta disminución de la insulina y por aumento en la producción de la glucosa, hiperglicemia, sumado a una resistencia a la insulina, que hoy, por estudios de la doctora Van de Berge, sabemos que está claramente relacionada con complicaciones en el paciente quirúrgico. ¿Y qué está pasando en la célula? Dos fenómenos supremamente importantes: sobrecarga de glucosa y estrés oxidativo. Sobrecarga de glucosa, ¿por qué? Porque tenemos más glucosa circulante. El receptor GLUT4 no está funcionando de manera adecuada porque es necesario y es resistente a la insulina. Y tenemos entonces el GLUT1 y el GLUT2 entrando al hígado la glucosa, generando mucha más glucosa, por lo tanto mayor piruvato en la célula, y ese mayor piruvato, por generar mayor fosforilación oxidativa, generando iones superóxido y iones supernitrilo, que lo que hacen es generar apoptosis, mayor muerte celular y necrosis tisular. Entonces, hoy sabemos que esa sobrecarga de glucosa y estrés oxidativo influyen en el pronóstico de nuestros pacientes. Y ya entrando en tema, cuando hablamos del paciente que lleva o que se va a una cirugía abdominal mayor o una cirugía de abdomen complejo, se han demostrado, y esto claramente tiene todo el sustento epidemiológico detrás, porque si algo tiene la prehabilitación en cirugía, es que todas las herramientas que se utilizan son estudiadas y tienen grados de recomendación, y se hacen con el mayor recomendación. Tenemos que la obesidad es uno de los factores importantes para definir en el paciente quirúrgico, que es llevado a cirugía abdominal, específicamente reconstrucción de pared abdominal. ¿Por qué? Porque en esos pacientes se ha visto que se aumenta el seroma, la dehiscencia, la fístula y la infección, lo que va a redundar en el círculo vicioso de la hernia. Y se ha tomado como límite para reconstrucciones de pared abdominal índices de masa corporal mayores a 50. Sin embargo, recomiendan menores de 45 para tomar la decisión.
Si usted tiene un paciente con un índice de masa corporal mayor a 50, debe considerar la cirugía bariátrica previa a la reconstrucción de la pared abdominal. Por lo tanto, es importante la consulta nutricional para poder optimizar el manejo de ese paciente. No pretendo que vean esta diapositiva, pero claramente lo que muestra es que el consumo de cigarrillo influye directamente en la evolución del paciente, por tres factores importantes. Uno, por agentes fisiológicos propios. Dos, por el mecanismo inflamatorio que genera el fumar. Y tres, por toda la respuesta proliferativa, que va a causar mayores dehiscencias, alteraciones de la cicatrización y mayores fístulas. Por lo tanto, hay que dejar de fumar. Y hoy sabemos, doctor Basto, que en Estados Unidos, si a usted le miden en el momento de cirugía y encuentran que está positivo para fumar en el último mes, cancelan su cirugía. ¿Por qué? Porque están haciendo al paciente parte de su evolución y de los riesgos que debe asumir. Y entonces, la recomendación para cirugías de abdomen mayor, específicamente de reconstrucción de pared abdominal, son 30 días de dejar de fumar, y hay una controversia entre el uso o no de parches de nicotina. Sin embargo, en un estudio de hace una semana, dicen que los parches de nicotina disminuyen la ansiedad del paciente y no afectan realmente. Entonces, podrían darse en esos pacientes muy ansiosos parches de nicotina para evitar la ansiedad y el estrés que les genera el dejar de fumar. La diabetes, otro factor importante en el manejo de estos pacientes que van a ser llevados a reconstrucción de pared abdominal. Y la recomendación en general para el paciente diabético es tener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7,5, pero el patrón ideal es por debajo de 6,5. Dicen, si lo tiene entre 7,5 y 6,5 puede operarlo, pero lo ideal es que lo tenga entre 6,5. Con rangos de glicemia en el momento de la cirugía y en el transoperatorio, entre 120 y 160, y que si usted no logra optimizar esos rangos de glicemia, pues claramente debe apoyarse en los grupos de control glicémico que le ayuden a manejar de forma adecuada a este paciente. Otro tema muy importante y de mucha resistencia, el ayuno preoperatorio. Nos enseñaban cuando nos entrenamos en San Ignacio a que el paciente que iba a cirugía no debería comer por lo menos 8 o 12 horas antes de cirugía, y antes de eso muy seguramente tenía una dieta líquida y otro tipo de aportes que realmente no son aportes nutricionales. Y hoy hablamos del menor ayuno posible, y en ese orden de ideas la recomendación en general son 300 mililitros de carbohidratos complejos, que son 50 miligramos, hasta 3 horas antes, entre 1 hora y media y 3 horas antes. Se ha demostrado por estudios de ecografía, doctor Tomás, usted que es anestesiólogo, que son lo bastante seguros. Y para eso están aquí el resumen de la mayoría o de las más importantes guías de anestesia que hablan de ayuno. Y sabemos que con líquidos orales, con 2 horas está suficiente, aunque ya tenemos estudios de ecografía gástrica donde nos dicen que podemos operar al paciente sin ningún problema. ¿Por qué? Porque los carbohidratos en el preoperatorio disminuyen la resistencia a la insulina, disminuyen la respuesta metabólica al estrés y hacen que ese paciente le vaya mucho mejor, se inflame menos y se complique menos. La sarcopenia, otro factor importante que ha sido determinado y que ha sido medido en estos pacientes de pared abdominal compleja, donde se recomienda una consulta nutricional previa a la cirugía, donde recomiendan una ingesta proteica de proteínas de alto valor biológico entre 1,5 y 2,5 gramos por kilogramo de peso al día previo a la cirugía, y hacer ejercicios de resistencia. Se puede prehabilitar al paciente para que responda mejor. Microbioma, y no estamos tan lejos de cuando nos decían también en mi universidad, el paciente debe prepararse para cirugía, y la cirugía colónica debe estar completamente preparado. Y nosotros cuando hacíamos turno y teníamos cirugía de colon, al otro día poníamos sondas al paciente y les pasábamos soluciones salinas 1.000, 2.000 centímetros, y en ese momento el paradigma era: usted debe hacer que el agua que le sale al paciente por el recto, usted le den ganas de tomarla. Era el paradigma que teníamos en ese momento. Y hoy sabemos que preparar al paciente es deleterio, aumentan las infecciones y aumenta la mortalidad. Aquí no solamente hablamos de microbioma, entonces hablamos de antibiótico profiláctico en general, cefalosporinas de primera generación, antes o los 30 minutos antes de la cirugía, pero no antibiótico profiláctico en el posoperatorio, es decir, estos pacientes solamente antibiótico en el preoperatorio. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar la microbiota que tiene en la piel por agentes resistentes y más patógenos que nos van a empeorar el pronóstico por aumentarnos la infección. Y claramente no preparar el colon. ¿Por qué? Porque todo ese mecanismo de barrido que yo tengo
al darle sustancias al paciente, me va a barrer todo esto que hoy conocemos como barrera intestinal, que es realmente una barrera y que hoy la conocemos más que como barrera, como microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de inmunoglobulinas, de bacterias benéficas que van a impedir el paso de microorganismos, translocación bacteriana y todas las infecciones subsecuentes que pueden tener este tipo de pacientes. La otra recomendación basada en la evidencia para los pacientes que son llevados a cirugía de pared abdominal son medicamentos homeopáticos, básicamente porque no sabemos qué consumen y tenemos experiencias de mayores sangrados y mayores infecciones. La recomendación basada en la evidencia es suspenderlos 3 semanas antes del procedimiento quirúrgico. Y hoy vemos ya para finalizar cómo existen en el mundo unidades de prehabilitación. Esta es el programa del Hospital Clínico en Barcelona, donde han disminuido sus complicaciones hasta en un 50%, haciendo que el paciente se prehabilite no solamente en temas de recuperación con ejercicio, sino también dejando de fumar, manteniendo un adecuado nivel glicémico y todo lo que hemos hablado anteriormente. De esta forma, vemos cómo los pacientes que se prehabilitan, y esta es la conclusión de la charla, les va mejor, duran menos en UCI, tienen menos días de ventilación, se complican menos, retornan al trabajo más rápido, cuando los comparamos con el paciente que no se prehabilita. Y no quise traer un ejemplo colombiano, pues porque Mauricio es mi jefe, pero aquí debería estar Millonarios y el Tolima aquí arriba, donde claramente lo que queremos es mejorar y poner en una mejor condición a nuestro paciente para que tenga mejores resultados. Muchas gracias.